querida Caroline Guestin. Caroline Guestin. Tienes 42 años. Me has hecho una pregunta compleja, pero muy interesante. Es, ¿cuáles son las perspectivas de mi pareja con el padre de mi hijo? Me siento prisionera, encerrada en mis responsabilidades. Bueno, es una historia de muchas parejas que no han descubierto el amor total, ¿no es cierto? Y que pasa un tiempo, desaparece la energía sexual al cabo de cierto tiempo, y quedan los hijos como legado de un estado en el que no nos conocíamos muy bien, y la pareja empieza a disolverse, ¿no es cierto? Y ahí está el hijo. Es la responsabilidad de madre, ¿no es cierto? Entonces tú apareces en las cartas que elegiste, primero el 8, y luego el 8 es la madre perfecta. El 8 es un símbolo de perfección femenina, es la justicia, ¿ves tú? Se corta con lo inútil, con lo impuro, con lo injusto, se equilibran las causas de las cosas, uno se sitúa en el presente absoluto y se hace justicia a sí mismo. ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? ¿Cómo asumir las responsabilidades sin destruir mi vida emocional? Y esta madre perfecta, el 8 que se comunica con el 18, tiene la luna, que es la madre mítica. ¿Entiendes tú? Tiene aspecto de madre mítica. Y esta madre mítica, que está en el fondo de ti misma, es la que se comunica con el padre mítico, que es el sol. ¿Ves tú? Es el padre mítico, el que da la vida, el que mantiene, el que trabaja, el que sabe, el hombre total, como la luna, es la mujer total. Pero así como tú estás en la realidad, guardando reservado lo mítico, tu marido no está en la realidad, está actuando como símbolo mítico. Pero ¿qué hay debajo de él? El 9, que es el ermitaño, un hombre completamente encerrado en sí mismo, que está buscando a sí mismo, que no se entrega. Este ermitaño, ahí está solitario. Entonces, por un lado, fíjate tú lo que pasa. Por un lado, tú eres una mujer que comenzó, pues digamos la palabra inferior al marido mítico. Inferior al marido mítico. ¿Ves tú? Aquí está el sol en su esplendor y aquí estás tú en tu justicia, en tu realidad, luchando contra el bien, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Aquí estás tú cumpliendo tu rol de madre sacrificada. Pero en el fondo de ustedes dos, ¿qué hay? Tú eres mítica en el fondo y él es el que no corresponde a tu valor intrínseco. Él es un egoísta y tú estás dando todo. Al comienzo parecía que él, ¿no es cierto?, daba todo. ¿Sí? Que él daba todo. Y los roles se han cambiado. Los roles se han cambiado. Entonces, tú actualmente, pues tienes aspiraciones
de creatividad. Y como tú ves, el cetro tuyo anuncia hacia tu sexo. Tienes también deseos acumulados y aquí estás cuidando al hijito. ¿Ves tú? Que te tiene atada a este trono, a esta relación. Te tiene atada a esta relación, donde tú te has decepcionado verdaderamente y estás sacrificando tu ser. ¿Qué hacer? Debajo del 3 hay el 13. Mira nada más. Mira lo que hay entre ustedes. Tú tienes un deseo absoluto de cortar con tu pareja porque no hay perspectiva. Él puede muy perfectamente, teniendo esta lámpara con una mancha roja, dedicarse al vino, a la bebida, caer en el alcoholismo. ¿Ves tú? Entonces, no, esa persona, pues no te conviene. Una pareja y una familia no es un sacrificio. Se puede, el divorcio es necesario a veces. Y eso no es una responsabilidad obligatoria de estar en la prisión. Hay que encontrar una solución. Primero que nada, cortar claramente con la situación forzada en la que estás. Cortar. Es lo que hay que hacer. Vamos a hablar de adulto a adulto. Vamos a separarnos en buenos términos. Y vamos a ver qué hacemos para que nuestro hijo no pierda una casa, sino que tenga dos casas, la tuya y la mía. Yo tengo 42 años. En esta sociedad, 42 años es una mujer vieja, pero no es cierto. Estoy en plena fuerza vital. Y estoy decidida a encontrar una pareja que me convenga más. Separémonos en buenos términos, cada cual en su territorio, y este niño se enriquecerá con 2 territorios en lugar de 1. Así hay que hacerlo. Eso es todo lo que te puedo decir. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros en el crowdfunding, lo que me permite en cierta forma tratar de ayudarte. No es crítica, es tratar de ayudarte, así yo lo veo. Pero es según como yo lo veo. Lo que te digo es hasta cierto punto, y me puedo equivocar, y podemos yo hablar con unas palabras y tú oír otras y darles tu propia interpretación. Esas son las dificultades de toda comunicación humana. Espero que esto te sirva. Muchas gracias.